Daniel capítulo 12, versículo 4. Sabía que andaba medio perdido. Daniel capítulo 12, versículo 4. Y ustedes pensaban que su pastor era perfecto. Y dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora nos da aquí una palabra profética acerca del fin. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjense aquí que esto es una palabra profética acerca de una de las señales que estamos en el fin. Y una de las señales que estamos en el fin, dice aquí que muchos correrán de aquí a allá. En otras palabras, que iba a haber una tremenda capacidad de movilidad. En aquellos tiempos, imagínense cruzar de Europa a los Estados Unidos, de los Estados Unidos a Europa. Estamos hablando de meses de viaje en barco. Lewis and Clark, que fueron unos exploradores que exploraron del este al oeste de los Estados Unidos, les tomó año y medio, más de año y medio, para ir de un lado de los Estados Unidos al otro. Ahora tú te montas en un avión aquí en Los Ángeles y en 5 horas estás en la Florida, y unas horitas más estás en Puerto Rico. En México estás en 2 horas. ¿Cuánto te tomó a ti venir en pie de México para acá? Tomó tiempo. Ahora imagínate, tú te montas en un avión, en 2 horas estás allá comiéndote un taco allá en la capital. Enseguida. Hay una movilidad increíble hoy en día. Hemos ido a la luna. Hay una movilidad increíble y la ciencia ha aumentado. Yo no sé ustedes si se recuerdan. Pues yo me recuerdo cuando yo trabajaba en la compañía IBM, que es una compañía de computadoras. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba ahí, que las computadoras llenaban un piso entero. En el piso quinto a séptimo estaba el piso, era de un lado del piso al otro, era una computadora. Y había que ir y ponerle unos rollos de film. Yo no sé cómo se dirá eso en español, pero bueno, había que cambiarlos y había que mantener aquello en frío. No habían ATMs en aquel tiempo, ni ATMs había donde tú pones no había nada de eso. Y ahora mira dónde estamos. Un chip tiene ahí tu teléfono, tú tienes toda la información habido y por haber. Con tu teléfono te metes en el internet, con tu teléfono puedes llegar hasta el teléfono te habla, te saluda. ¿Verdad que sí? Enciendes. ¿Cómo está usted, señor Bustillo? Bueno, yo no tengo un teléfono de eso como ustedes. Yo todavía tengo un Razr de esos, de los tiempos de los cavernícolas. Yo tengo un amigo que me llama a mí Fred Flintstone, porque tengo todavía un Razr de esos pequeñitos así, porque a mí me gusta. Pero hay algunos de ustedes que se pusieron en fila, hay gente que se pusieron en fila, creo que fue la semana pasada, para agarrar el iPhone, creo que número 5, ¿no? i5, ¿no? Y te aseguro que en 3 días ya esto es viejo. Ya es viejo. Dentro de unos meses te sale i6, que te habla, que caminas, que te bañas con él y no sé. La ciencia ha aumentado. Estamos viviendo. Ahora las personas están viviendo. Se oye constantemente gente que vive los 90 hasta los 100. Y están diciendo de que el ser humano va a vivir más tiempo, porque la ciencia ha aumentado. Es increíble. Pronto los carros van a volar, ¿sí o no? Te vas a montar en tu carro y vas a andar volando. Imagínate los choques que van a haber, los aerochoques que van a haber. Especialmente después de 2 o 3 tragos que ¡ay, Dios mío! Guárdalo. Abran sus Biblias ahora a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos ahora a leer aquí desde el versículo 3 en adelante. Mateo 24, versículo 3. Y aquí Cristo nos habla acerca del fin. El tema de hoy que vamos a estar hablando es acerca del fin del mundo.
pastor, ¿estará cerca el fin del mundo? Pues nadie sabe el día y la hora, pero uno ve lo que está pasando en este mundo y creo que las señales son claras de que ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos. Claro, se dice que uno está, tú sabes, los apóstoles pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos, y a través de la historia humana han habido tiempos que parece ser que iba a venir Cristo, y todavía no ha venido, y en este tiempo estamos pensando que va a venir Cristo, y creemos que las señales que existen están pasando. Parece ser que Cristo está pronto al venir. ¿Qué les parece eso? Y para el cristiano, saber de que Cristo viene pronto no es algo que te asusta, no te debe asustar, debe ser algo que te debe causar alegría, porque al Cristo venir vamos a estar con Él. ¿Cuánto alaban a Dios? No se trata de eso, de estar con el Señor. Ay, pastor, pero que no venga antes de que yo tenga 3 hijos. Créeme lo que eso no está en nada. Después que los tengas, no vas a saber qué hacer con ellos. Estaremos cerca de la venida del Señor. Yo creo que sí. Ahora, Cristo habla aquí en Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que ahora Cristo, aquí en Mateo capítulo 24, nos habla acerca de las señales antes de su venida y el fin del siglo. Pongan atención. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y es más, que aquí nos habla también de que se van a levantar muchos falsos profetas, y muchos que van a decir que son Cristo. Yo no sé si ustedes han oído o oyeron de este predicador puertorriqueño allá en la Florida llamado José Luis de Jesús Miranda, creo que es apellido. Sí. Y este hombre declaró que él era Cristo aquí en la tierra, y él hacía que sus discípulos se pusieran el número 666 y le llamaban papito, y sus seguidores, que eran miles de seguidores a través del mundo, pensaban que él era Cristo, hasta que recientemente, creo que hace unos meses atrás, el hombre murió. Pero falsos profetas y falsos mesías y falsos cristos han habido. Lo hemos visto a través de la historia. Personas que se levantan, que dicen que son Cristo, que dicen que son el Mesías, y muchos lo siguen y hasta sus vidas se quitan. ¡Wow! Es increíble los falsos profetas que se han levantado. El otro día estaba viendo un documental acerca de Adolf Hitler. ¿Y cuántos siguieron a Adolf Hitler? ¿Cuántos pensando que él era el Mesías? ¿Saben cuáles fueron los últimos momentos de Adolf Hitler? ¿Saben cómo Adolf Hitler terminó? Quitándose su vida. Fue un pacto de suicidio. Él se quitó la vida, su esposa se quitó la vida, y después muchos de sus generales se quitaron la vida. Fue un pacto de suicidio. Así terminó el gran Hitler, Adolf Hitler. Así terminó. Muchos se han levantado como profetas. Esta misma religión y secta, la luz del mundo, que sus seguidores, Dios mío, han declarado que el líder, no me recuerdo ahora su nombre, pero el líder de ese, que era el Mesías. Muchos falsos profetas. Continuamos leyendo, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren lo que está pasando en este mundo. Bueno, en el siglo XX, ¿cuántas guerras no hubieron? ¿Cuántas guerras no hubieron en el siglo XX? Y hace poco se estaba hablando de que con este asunto de lo que está pasando en Siria y en el Medio Oeste, estábamos al punto de una tercera guerra mundial. Las cosas están peligrosas en el mundo hoy. Cuando hablamos de pestes, pestilencias, terremotos,
Mira las inundaciones que hemos tenido recientemente. La naturaleza está alborotada. Tremendos huracanes, tremendos terremotos que han causado tsunamis. Es más, que en el siglo XX, dicen los científicos, que en el siglo XX hubieron más terremotos combinados que en toda la historia registrada humana en el siglo XX. Terremotos por donde quiera, pestilencias. La SIDA es una pestilencia, una peste. Hay enfermedad, hay todo tipo de enfermedad hoy en día que está dando vueltas. Esas son pestilencias. Tremendo. Es interesante, hermanos, que aún la gente del mundo, aunque no conocen muy bien las escrituras, pero aún la gente del mundo, ellos mismos, sin darse cuenta, andan profetizando el fin del mundo. Oye, sí, cada 3 meses sale una película sobre el fin del mundo. Tú vas al cine y cada otra película es del fin del mundo. Dios mío, si las películas más populares de hoy en día son los zombies. Sí. ¿Y saben lo interesante de los zombies? Que hasta cierto punto hay cierta base bíblica acerca de eso. Porque vamos a leer una escritura más adelante donde dice que los hombres van a querer morir y no van a poder morir. Van a querer morir y no van a poder morir. ¿Se imagínense? Imagínense cómo el mundo va a lucir cuando la ira de Dios sea derramada sobre el mundo. Ya nosotros no estaremos aquí, bendito sea el nombre de Dios. Pero después que el Señor empieza a derramar su ira sobre el mundo, imagínense cómo ese mundo va a lucir y lo que va a ocurrir. Imagínense, la iglesia ha sido removida. Ya no hay presencia de la iglesia en el mundo, hablando de la iglesia cristiana. Lo único que van a quedar son aquellos judíos que se van a convertir durante este periodo de la ira de Dios, que van a estar sellados y que el ministerio de ellos va a ser proclamar el evangelio durante ese periodo de la ira de Dios. Pero nosotros no vamos a estar aquí para ese tiempo. Imagínense la gente, todo el mundo posesionada por demonios, con la marca de la bestia. Imagínense el mundo y después la ira de Dios y las plagas y las destrucciones y todo, porque el mundo va a caer sobre el juicio de Dios. And it's not pretty. Y no es algo bonito. Pero todo lo que estamos leyendo aquí, seguimos leyendo. Pero se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres. Ay, Dios mío, hablando de hambres. Mira, no usted y yo, usted y yo estamos a dieta. Pero créanme, hermano, que hay mucha gente a través del mundo pasando un hambre terrible y viviendo de los basureros, no teniendo que ir tan lejos. Nuestro amado hermano Martín Blanco, su esposa, sus hijos, cada otra semana se van allá a Tijuana. Y uno ve las imágenes, si usted tiene Facebook, uno ve las imágenes que él pone de la necesidad. Él sabe lo que yo estoy hablando cuando estamos hablando de plagas, porque él va a ir a un lugar donde están hombres muriéndose de sida. Él sabe lo que es ir a un basurero y ver toda esa gente pasando necesidad, comiendo de la basura, algo que tú y yo ni nos cruzaría la mente. Nosotros comemos y nos sobra la comida, la botamos en la basura. Lo que nosotros botamos en la basura sería para esas personas como un manjar. Es como ir a Olive Garden. Cierto. Hay mucha hambre, mucha necesidad. Los niños en Perú comiendo de los basureros. África, ¿ustedes saben cuántos millones de niños mueren diariamente? Porque no tienen de qué comer. ¿Dónde está Dios? Dios está donde tiene que estar. El problema no es Dios, el problema es el pecado del hombre. Mire lo que dice, versículo 8. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Principio de dolores. Brinquemos al versículo. ¿Ok? Principio de dolores. Ahora vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Así que aquí acabamos de hablar de los principios de dolor. Apocalipsis 13, vamos a ir al versículo 4 al 8. Miren, hermanos, lo que yo les voy a predicar a ustedes hoy, yo lo doy en el seminario
meses de estudio y horas. Esto me toma a mí horas de seminario para dárselo a los estudiantes. Yo hoy, imposible que yo les pueda dar y pueda yo profundizarme en muchas cosas acerca de las profecías de la venida de Cristo. Imposible, no hay tiempo, y son algunas cosas muy técnicas que tendría yo que invitarles al seminario cuando yo lo voy a dar para entrar en los puntos técnicos. Yo simplemente les voy a dar, como dice en inglés, un overview por arribita. Se los voy a dar en una forma lo más entendible posible, tomando en cuenta que hay muchos de ustedes que son nuevos en los caminos del Señor. Así que lo voy a hacer en una forma que usted sencillamente lo pueda entender, y trataré de cubrir todo el terreno que yo pueda en esta hora. Lo que yo no pueda, se los debo, pero haré todo lo posible. ¿Ok? Traten de seguirme. Si se pierden en algún lugar, levante la mano y se me perdí, y retrocedo un poco. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Ahora aquí está hablando del anticristo, porque en el último tiempo se levantará lo que se llama el anticristo, un gran líder en el mundo, que los judíos al principio pensarán que es el Cristo que ellos siempre han estado esperando. Entiendan una cosa, de que los judíos nunca reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Para ellos Jesucristo era un falso profeta. Para ellos Jesucristo no era el Mesías, no era el que estaban esperando, el Mesías, el libertador de ellos. Ellos todavía están esperando lo que ya nosotros hemos recibido, que es Cristo. Cristo vino como el Mesías sufriente, vino a dar su vida y vino a establecer su reino celestial. Un día Cristo va a venir a establecer su reino terrenal. ¿Ok? Ese es otro punto. Pero ellos han estado esperando al Mesías. Cuando venga el anticristo, que es instrumento de Satanás, ellos van a pensar que al principio es el Mesías, porque parte de lo que va a hacer el anticristo es traer paz a la región, a la región del Medio Oeste, donde hay tanto problema en este momento. Una de las cosas que el anticristo va a lograr es una paz, una paz con el pueblo de Israel por un tiempo, y después va a romper esa paz. Y ellos se van a dar cuenta que es el anticristo, pero va a ser muy tarde para ellos. Entonces, después que la iglesia ha sido removida y todo eso, entonces muchos van a reconocer que aquel que fue crucificado hace miles de años atrás era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces lo van a declarar como el Mesías. Pero por ahora no. Para ellos los judíos no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Para ellos, nada más que están esperando la venida del Mesías. Entonces va a levantarse este anticristo. Y mira lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. La bestia en la Biblia es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió, dígala conmigo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Una de las cosas que vamos a estudiar, si tenemos tiempo en esta mañana, es de que hay muchos que enseñan y predican por ahí que la iglesia cristiana no va a pasar por la gran tribulación. Muchos enseñan, porque la forma que algunos, y para que usted entienda esto, la forma que algunos enseñan es que hay un periodo de 7 años. Estos 7 años, que serían ya los últimos 7 años antes de que Cristo establezca su reino milenial, estos 7 años se le llama la última semana de Daniel,
porque a Daniel se le dio unas profecías. No voy a entrar en eso porque eso es técnico, pero a Daniel se le dio unas profecías donde una de las semanas que se menciona en esa profecía era para los últimos tiempos, y es un periodo de 7 años donde se cree y enseña que durante estos 7 años es que va a acontecer todo esto: principio de dolores, el rapto de la iglesia, la venida el rapto de la iglesia, la gran tribulación, y al fin Cristo viene a establecer su reino. La forma que muchos lo enseñan, que se le llama the pre-tribulation rapture, o el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Y usted dirá, ¿qué es el rapto de la iglesia? Porque muchos de ustedes son nuevos y dicen, ¿qué es el rapto de la iglesia? Lo vamos a estudiar hoy. El rapto de la iglesia es cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia para sacarla del mundo, antes de que Él derrame sobre el mundo lo que ellos le llaman la gran tribulación, pero lo que yo enseño que es la ira de Dios. Entonces, de acuerdo a los que enseñan esa doctrina de la rapto de la iglesia antes de la tribulación, enseñan que antes que todo eso acontezca, los principios de dolores, el anticristo y todos esos juicios, primero Cristo va a venir como ladrón en la noche, sin que nadie lo sepa. De repente, en un momento, sin que tú te hayas dado cuenta, Cristo va a venir, se va a llevar la iglesia, los carros van a estar manejando sin gente, los sepulcros se van a abrir, los aviones se van a caer del cielo si los pilotos eran cristianos, y de repente se va a desaparecer, toda esta multitud de la tierra, y todo el mundo se va a estar preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está todo el mundo? ¿Y de dónde? Y van a pensar que vinieron los ovnis y se llevaron toda esa gente. Pero no es así. No es así como algunos lo enseñan, desafortunadamente. Y que entonces, después del rapto de la iglesia, que Dios se lleva toda la iglesia, entonces vienen todos esos principios de dolores. Entonces, después de los principios de dolores viene el anticristo, y el anticristo viene, y vienen todas esas plagas, y se terminan esos 7 años que se le llaman la gran tribulación. Y al final de esos 7 años, Cristo viene montado en un caballo blanco, viene a la gran guerra del Armagedón, y entonces establece su reino aquí por 1000 años. Esa es la teoría que enseñan muchos. Hay muchas diferentes teorías acerca de la venida del Señor. Muchas diferentes teorías. Y yo no digo que yo tengo la única Coca-Cola en el desierto de las teorías. Pero yo voy a seguir la secuencia bíblica. No vamos a estudiar esto basado en alguna teoría. Simplemente vamos a seguir la secuencia bíblica y a ver qué nos enseña la secuencia bíblica. Porque de acuerdo a los que enseñan esta doctrina, los cristianos no van a tener ningún contacto con el anticristo, ni van a ver el anticristo, porque ya la iglesia estará allá en el cielo. Estos enseñan que durante la gran tribulación, personas que no se fueron en el rapto de la iglesia cuando Cristo venga, que durante la gran tribulación van a haber personas que se van a convertir a Cristo, y estos son los que tendrán que luchar contra el anticristo, y los que van a tener que rechazar la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Así es, amén. Eso es lo que enseñan esas personas, y muchos enseñan eso. Ojalá que sea así. Ojalá. Yo no tengo ningún problema que Cristo venga mañana y me lleve con Él. Ay, gloria a Dios. Yo no quiero ver ni al anticristo ni nada de eso. No tengo ningún deseo de verle la cara. Pero no creo que eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia claramente enseña que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no por la ira de Dios, no por la ira de Dios, pero sí por gran tribulación. Y esto está bien interesante. Esto está bien interesante, porque eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Si tú crees como cristiano que vas a escapar la gran tribulación y la persecución que va a venir sobre el mundo, por eso que yo te voy a predicar esto, para que tú te prepares, para que tú sepas que tú no simplemente Cristo va a venir y se va a llamar la iglesia. Cuando la Biblia dice de que Él va a venir como ladrón en la noche, no se refiere a nosotros los cristianos, porque claramente Cristo dice: miren la higuera, miren los tiempos. Uno cuando ve el tiempo es como los marineros. Acuerdo a como ven el tiempo, saben si llueve o no viene una tormenta o no viene una tormenta. Miren la higuera, cuando ven que florece, saben. En otras palabras, para nosotros la venida de Cristo no va a ser ningún misterio.
Todas las señales van a estar ahí. Nosotros vamos a saber que Él viene y nosotros que hemos creído en Cristo estamos preparados. Amén. Tristemente muchas iglesias usan la predicación, muchas iglesias tristemente usan el mensaje de predicar la venida de Cristo como un instrumento para infundirle temor a la iglesia, para meterles miedo a la iglesia. Pues ten cuidado, prepárate, porque si Cristo viene y te encuentra y tú no estás listo, te vas a quedar aquí. O como enseñaba un predicador que decía que cuando Cristo venga, algunos cristianos los va a arrebatar y a medio camino los va a vomitar para abajo. Todo eso es falsa doctrina. Con todo respeto a los que enseñan esa es falsa doctrina. Lo único que te prepara a ti, me prepara a mí para la venida de Cristo, es nuestra fe en el Señor. Pero ¿qué pasa si Cristo viene porque esto es lo que enseña? ¿Qué pasa si Cristo viene y tú estás cometiendo algún pecado? Mire, hermano, si Cristo está planeando venir en el día que nos va a agarrar en algún pecado, la iglesia, en el cielo van a haber dos burros y 3 gatos. Dos burros y 3 gatos. Porque de verdad que el Señor Jesucristo tendría que estar tan sincronizado que en el día que Él viniera a las nubes, los millones y millones y millones de cristianos a través del mundo, todos en ese mismo instante se estaban portando bien. Imagínate cuántos no se iban a quedar. La mayoría, porque todos pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra boca, con nuestras actitudes. Es más, que hay pecados que a veces nosotros los cristianos llevamos cargando, que hay a veces que tenemos pecados en nuestra vida que ni los hemos confesado y estamos cargando con ellos. Cristianos que cantan coritos, aman a Dios y tienen odio, resentimiento y rencor por personas. Y eso es un pecado que cargan, que hasta cierto punto tú estás cargando con eso. Así que si Cristo viene, aunque no te tomaste una piña colada y aunque no te tomaste una tequila, si tú tienes odio en tu corazón, eres asesino. Lo que yo estoy diciendo es que lo único que nos prepara a nosotros para la venida de Cristo es nuestra fe. Todo cristiano que cree en Cristo está listo para su venida, porque mi salvación no es por obra, es por gracia. ¿Entiende eso? Yo no tengo que vivir atemorizado de, ay, si Cristo viene mañana y me agarra con los calzones bajos, ¿qué voy a hacer? Uno no puede vivir así. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa si Cristo viene y dice ahí en la carretera que debes manejar a 70 millas por hora y estás yendo a 71? ¿No estás rompiendo la ley? No es romper la ley. Mira, hermanos, ay, Dios mío. Si Cristo va a venir en un momento que tú no estás pecando, va a tener que estar así contigo. Bueno, Dios, mira, a ver qué ratico la hago. ¿A qué hora? ¿A qué horas? A ver. Hasta durmiendo pecamos. Así que lo que nos prepara, pero no solamente eso. No solamente eso, Dios es sabio. Dios es sabio. Y créanmelo, que la razón que Dios permite esa persecución y gran tribulación que va a venir sobre la iglesia antes de su venida es con ese mismo propósito. Porque es por medio del tribulum, la tribulación, que uno se santifica. ¿Sí o no? Claro. ¿Tú crees que Cristo va a venir por la iglesia de hoy en día? Mediocre, tibia, llena de 100,000 pecados. La iglesia de hoy en día es indiferente. Pero ¿sabe lo que nos va a poner en nosotros en línea? Una buena entrada de Pablo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Una buena entrada de Pablo. Una buena entrada de Pablo. Y no hay nada como la persecución para que uno se ponga las baterías. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice la Biblia que el que Dios ama, Él castiga.
Y la iglesia va a pasar por un proceso. Absolutamente somos santificados, pero también vamos a pasar por un proceso de santificación. Y hasta cierto punto el Señor va a preparar su iglesia para su venida, para que sea de verdad esa iglesia, no solamente posicionalmente, sino también en comportamiento. Una iglesia cuyos vestimentos sean blancos. Claro que sí, ¿cómo que no? Y va a haber un proceso de santificación a la iglesia a través de ese periodo donde vamos a ser perseguidos. Y aquí claramente lo dice, hermano. Mira lo que dice. Ay, Dios mío, yo no me metí, ni he comenzado a predicar, ni he orado por la predicación todavía. Esto está malo aquí. Versículo 6. Hablando del anticristo, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que claramente aquí dice que el anticristo va a hacer guerra contra nosotros, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es de hombre y su número es 666. Así que, acuerdo a lo que está diciendo aquí, que cuando el anticristo tome poder, todo ser humano tendrá que usar una marca para comprar y vender. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque hoy en día usamos dinero, usamos tarjetas. ¿Cuántos han oído del microchip? De un microchip. Se lo ponen en los animales. Tú llevas a tu perro al veterinario y te pone un microchip para saber dónde está ese perro. Algunos esposos necesitan un microchip. Aunque te voy a decir una cosa, con los celulares modernos hoy en día, con los celulares modernos que hay hoy en día, tú sabes hasta en qué casa está parado tu esposo o tu esposa. La cosa está tremenda. Se está complicando la cosa. El microchip. Yo tengo aquí algunas imágenes de este microchip, que es del tamaño de un grano de arroz. No sé si lo pueden ver aquí. El microchip. Que la idea es poner este microchip debajo de tu piel. Y entonces tú vas a la marqueta. Esto es como the Universal Product Code. Esto es como el código universal del producto. Ustedes saben lo que hacen en las marquetas, ¿verdad? Que tú llevas tu comida y ¿qué hacen? Lo ponen por un escáner y leen lo que se llama el Universal Product Code, el código del producto universal. Lo leen y de ahí sabe, cuando hacen eso, sabe el producto, cuánto cuesta, cuánto hay que comprar porque ya se usó ese producto. Tiene toda la información del producto. Ese microchip va a contener toda tu información, tu cuenta bancaria, un número internacional de seguro social, que dicen que ese número internacional del seguro social que todo ser humano usará a través de la tierra, porque va a ser internacional, mundial, está dividido en 666. Son 3 cifras de 666. Y ese microchip te lo van a poner en tu piel o en tu frente. Tú vas a la marqueta. Esto es fantástico. Tú sabes, en realidad es algo genial. En realidad es algo genial. ¿Por qué? Porque ya no tienes que usar tarjeta, ya no tienes que usar dinero. Tú vas a la marqueta, te pasan la mano, automáticamente te descuentan ese dinero de tu cuenta bancaria. Tu jefe, tu mayordomo pone ese dinero en tu cuenta bancaria, tú pasas por ahí, pero automáticamente te descuentas, tienes toda tu información, ahí tienes tu nombre, el número de tu seguro social mundial, tienes toda la información acerca de ti en ese microchip que te van a poner en la piel o en la frente. Tremendo, ¿no?
Lo bueno de eso es que, imagínate, ¿cómo uno va a falsificar eso? No sea que te corten el brazo, te corten la cabeza, te traigas la cabeza a otra persona ahí. Muy difícil. Aquí está otra foto del microchip. Te lo ponen ahí debajo de la piel. Y con eso es que tú vas a poder comprar o vender, y sin el número de la bestia no lo vas a poder hacer. En otras palabras, que nosotros los cristianos, y una de las razones que la iglesia va a ser perseguida durante este periodo, cuando este sistema económico sea establecido, es que todos nosotros, felicidades a los documentados, un día tú serás indocumentado. Todos los que estamos aquí, un día, porque obviamente nosotros que creemos en Cristo, se nos ha instruido. ¿Por qué es importante estudiar este tema de la venida de Cristo? Porque una de las razones que tenemos que estudiar este tema es para que tú sepas qué viene por delante y lo que tú debes o no debes hacer. Y una de las cosas que tú no debes hacer es tomar la marca de la bestia. En otras palabras, que no tengas nada que ver con ese sistema gubernamental o ese sistema económico. Eso quiere decir que todos nosotros los cristianos que estemos vivos para ese tiempo, seamos nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, ellos no tomarán esa marca, no tomarán ese microchip. Quiere decir que son ahora ilegales, indocumentados, no pueden comprar ni vender, se la tienen que buscar como se la tienen que buscar, así como hacen en Cuba, en el mercado negro, por abajo de las piedras, pero uno siempre resuelve como puede. La cosa es que todas las personas que no tienen eso, igualmente, serán arrestadas, serán puestos en campos de concentración. Hermano, esto parece como una película. Pero yo que he estudiado mucho en profundo este tema, quiero decirles que hay campos de concentración que están siendo preparados para este acontecimiento en el futuro. Y los cristianos que los agarren por no tener esa identificación, usted va a ser ilegal y va a ser puesto en campos de concentración y va a ser la iglesia perseguida. No va a ser como ahora que podemos reunirnos aquí a tener culto. No, mis hermanos queridos. El mundo ha cambiado. Si hoy tenemos homosexuales, el pecado ha aumentado increíblemente. Tenemos ahora que los homosexuales se están casando. No dudes que pronto van a haber matrimonios de bigamía. Yo leí hace poco que una mujer se casó con un delfín. Con un delfín se casó la mujer. Le digo, tomas a esta mujer para el... Creo que ahora voy a creer en mermaids. Va a ser interesante la unión de esos dos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, yo no lo dudo. Yo no lo dudo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Vamos ahora a brincar. Segunda de Tesalonicenses. Y yo nomás que estoy leyendo las escrituras de comienzo. Obviamente esto ni va. Yo voy a tener que continuar esto la próxima semana. Quién sabe qué. Segunda de Tesalonicenses. La pregunta es, ¿los cristianos conocerán el anticristo? ¿Los cristianos serán perseguidos por el anticristo? ¿O simplemente la iglesia es arrebatada y nosotros ni sabemos quién es el pelado ese? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Tienen? Oigan esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bueno, ¿sabes qué? Antes de ir ahí, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque yo creo que algunos tienen que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de nuestra reunión con Cristo o el rapto de la iglesia. La parausia de la iglesia. Para que usted entienda esto, simplemente es que ¿qué pasó en el tiempo de Noé? ¿Se recuerdan lo que pasó en el tiempo de Noé? Que Dios declaró que iba a destruir la tierra por inundación. Pero antes de destruir la tierra por inundación,
Dios le dio a esa humanidad 120 años para que se arrepintiese. 120 años. Y es más, que cuando se construyó ese gran arca, el propósito era salvar a Noé y su familia y todos aquellos que quisieran entrar. Desafortunadamente, cuando llegó el diluvio, solamente Noé y su familia se salvó. Pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que Dios salvó a Noé y su familia, que eran creyentes, de que se ahogaran y se murieran, porque todo el mundo se murió, quedaron ellos. Cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, Lot y su familia vivían en Sodoma y Gomorra. Y Dios manda 2 ángeles a que le den las noticias a Lot de que se preparara. Porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero no lo podía hacer hasta que Lot y su familia fueran sacados, porque eran creyentes. Entonces siempre vemos en las Escrituras que cuando Dios va a traer juicio, ira, siempre saca a su pueblo. La confusión aquí es 2 palabras. La palabra tribulación e ira son 2 palabras diferentes. Nunca la Biblia dice que el cristiano no va a pasar por tribulación. No. Los cristianos pasan por tribulación. ¿Sí o no? Dime que tú no has pasado por alguna tribulación. Los cristianos pasan por tribulación. Lo que los cristianos no pasan es por la ira de Dios. Porque Dios no nos ha destinado a ira. Hay una diferencia. Tribulación es parte de la vida. Todos pasamos por tribulaciones. Todos hemos sido atribulados. Pablo mismo lo declara: atribulados por todas partes. Los cristianos van a pasar por tribulaciones, pero la ira, el castigo de Dios, no es sobre el creyente, porque nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, el cristiano no pasará por la ira de Dios, pero sí por tribulación. Son 2 cosas muy diferentes que usted tiene que entender para entender estos eventos de los últimos tiempos. Entonces siempre Dios liberta a su pueblo. Ahora, ¿cuántos creyentes hay sobre la faz de la tierra? Billones. Entonces, ¿pueden todos esos creyentes meterlos en una barca? ¿A dónde vamos a correr todos los creyentes en alguna parte del mundo donde no vamos a ser afectados por la ira de Dios? En ningún lugar. Entonces, por eso que ocurre lo que se le llama el rapto de la iglesia. Rapto significa arrebatamiento, sacar del mundo. En otras palabras, que lo que Dios va a hacer antes de derramar su ira sobre la tierra es arrebatar a su pueblo. Cristo va a venir en las nubes y va a arrebatar a su pueblo. Sacar su pueblo de la iglesia, sacar su iglesia del mundo, para que entonces Él pueda derramar la ira. Porque Él no puede derramar su ira siempre y cuando haya un solo de sus hijos aquí en la tierra. Amén, amén. Por eso es que eso que enseñan que algunos cristianos Dios los va a vomitar para abajo, eso no es bíblico. Y eso es lo único que usan eso es para meterle miedo a la gente. Muy bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. ¿Me están siguiendo? ¿No he perdido a nadie? Lo estoy diciendo simplemente, sí, en una forma simple que lo pueden entender. Sí, amén, amén. Ok. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco, ahora Pablo está hablando acerca de la venida de Cristo y el arrebatamiento, o lo que se le llama el rapto. Dígalo conmigo, el rapto. Cada vez que usted oiga el término rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y aquí hay un punto muy interesante. Es que hay tanta doctrina que yo no sé ni por dónde tirar. Hay gente por ahí, como los sabatistas, los del séptimo día, que enseñan que, y no solamente ellos, también los testigos de yo no sé qué, que enseñan que cuando uno muere queda en un estado dormido.
que uno no va al cielo cuando muere, no como nosotros creemos, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Nosotros creemos que cuando uno muere va a su destino, va o al cielo o va al infierno. Pero hay algunos que enseñan que cuando uno muere queda en un estado de dormir y que entonces cuando Cristo venga, esos despertarán. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cuando tú mueres, tu espíritu va a la presencia de Dios. Pero todavía necesita ocurrir algo, porque la resurrección es corporal. Entonces, ¿cómo es los que ya murieron y tienen su espíritu que están en el cielo? ¿Cómo entonces van a poder resucitar? ¿Cómo es que sus cuerpos, como dice la Biblia, van a resucitar entre los muertos? Aquí dice, mira lo que dice el versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, que cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, también van a venir con Él todos los que ya han muerto. Y en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, y no trate de comprenderlo con la lógica. Pero pastor, si se lo comió un tiburón. Pero pastor, todos los que fueron cremados. Pero pastor, olvídate de eso. Los que se quemaron en un fuego. Olvídate de eso, no trate de humana. Porque todo cuerpo que va a la tumba se descompone, se deshace. Tierra, tierra, polvo, polvo, tierra, tierra, olvídate. Pero esto es un proceso milagroso, divino. Es que así Dios lo estableció. Esos espíritus se unirán con el cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Esto pasa instantáneamente. Esos espíritus se unen a su cuerpo y entonces vamos a... Mira, se me erizan los cabellos. Y dice versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Antes que Dios derrame su ira, ¿qué ocurrirá? Si vamos a establecer que en los últimos días antes de que Cristo venga a establecer su reino, va a haber un periodo de 7 años que, acuerdo a algunos, se marca con el rapto de la iglesia y la venida del anticristo. Aunque yo no creo que se puede establecer claramente cuándo exactamente comienza la última semana de Daniel. Yo creo que ya yo creo que ya y por largo tiempo hemos estado viviendo los principios de dolores. Los principios de dolores los sellos de los cuales habla Apocalipsis. Yo no voy a terminar hoy, ¿ok? Obviamente. Yo no he pasado ni la primera página de mi estudio. Hoy no lo vamos a terminar. Pero yo le invito a usted que en esta semana, porque esto lo voy a... ¿Quieren que lo continúe la próxima semana? ¿Les interesa el tema? Okay. Yo quiero que usted se prepare para mi mensaje el próximo domingo. Y de tarea les dejo Apocalipsis capítulo 6, 7 y 8. Lea estos 3 capítulos de Apocalipsis. Lea Mateo capítulo 24. Lea Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que vamos a leer ahora. Yo se lo voy a leer. Y léalos para que el próximo domingo, cuando yo continúe este mensaje, usted me siga. ¿Ok? Pero principio de dolores ya lo hemos tenido. Ya eso lo llevamos. Es más, que el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles en el primer siglo pensaban que estábamos en los últimos tiempos. Recuérdense que para un día para el Señor son 1000 años. Yo creo que nosotros hemos estado viviendo esos principios de dolores por mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos llegando a la culminación
donde vamos a pasar a los otros acontecimientos que tienen que ver con la introducción del anticristo, la persecución de la iglesia, el rapto de la iglesia, la ira de Dios y finalmente la venida de Cristo a establecer su reino milenial por 1000 años. Así que para darle a usted un vistazo de lo que está pasando por arribita, esta es la secuencia que usted tiene que tener en mente. Estamos en los principios de dolores, que son los terremotos, las pestes, las hambres, guerra, nación contra nación, los falsos profetas. Si hoy en día hay más apóstoles que en el tiempo de Cristo. Dios mío, por donde quiera el apóstol fulanito y el apóstol. Dios mío, yo nunca había visto tantos apóstoles. Oye, si a mí me cuesta ser cristiano. Y estos apóstoles, hasta la tarjetita dice apóstol fulanito de tal. No me digas, ¿tú has visto a Cristo? Porque una de las cualidades que tenía tener un apóstol es haber visto al maestro. Hello. Y no me digas que viste al maestro después de haberte comido 3 burritos. Cualquiera ve al maestro después de 3 burritos. Todo esto son principios de dolores. Entonces entraremos en la próxima etapa. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué es lo que la iglesia está esperando en este momento? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? El anticristo. El anticristo. Se va a levantar un líder en el mundo que va a traer estabilidad a la región del Medio Oeste. Va a ser un pacto con Israel, donde los israelitas van a pensar que él es el anticristo. Este va a ser un líder mundial, a tal punto, este líder. Tenemos las Naciones Unidas, tenemos el mercado común. Todavía se tiene que establecer el sistema para ponerle la marca a todos los seres humanos. Todavía tiene que levantarse este líder que va a traer estabilidad a la región del Medio Oeste. Todavía tiene que descubrirse el arca del pacto. ¿Por qué? Porque una de las señales del fin es que los judíos una vez más van a edificar el templo y van a volver a establecer el sistema sacerdotal de sacrificios. Eso está en la Biblia. Porque tiene que ocurrir esto, porque una de las cosas que va a hacer el anticristo es que a mitad del tiempo él va a poner su imagen dentro del templo que edificaron los judíos, profanando el templo, y es cuando los judíos se van a dar cuenta, este es el anticristo. Todavía llega el tiempo de que la gente se le va a requerir que tome la marca, todo eso. ¿Va a ser un misterio para nosotros que Cristo viene pronto? Para nada. Nosotros vamos a ver todas estas cosas pasando. Nosotros vamos a saber, oye, mira, vamos a ser honestos, esa vida mediocre, tibia, indiferente que tú y yo estamos viviendo hoy en día. ¿Tú crees que si tú ves a ese líder levantarse y que todo el mundo tiene que agarrar la marca, y tú ves lo que está pasando y ya tú sabes lo que tu pastor te enseñó, lo que enseña la Biblia, ¿tú crees que tú vas a seguir viviendo esa vida que tú llevas? No. ¿Te vas a poner las baterías, sí o no? ¿Te vas a consagrar a Dios, sí o no? Claro. Claro. Obviamente. Si una de las señales de los últimos tiempos es la gran apostasía. Es lo que está ocurriendo. Una de las cosas que va a ocurrir durante ese tiempo es que los verdaderos cristianos se van a revelar. Se va a revelar quiénes de verdad son los verdaderos cristianos. Porque el que verdaderamente no tiene a Cristo en su corazón va a salir corriendo. No va a aguantar eso. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Soy cristiano, soy cristiano. Pero en aquel tiempo tú tienes de verdad. Tienes que tenerlos, ¿tú sabes qué? Para ser cristiano. Porque puede costarte a ti tu vida. No, lo más seguro que pueda a muchos. La Biblia, y esto lo vamos a leer. Ahora, seguimos leyendo aquí. No, ni he terminado aquí. Por lo cual, así decimos esta palabra del Señor de nosotros. ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia?
después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leer eso. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Ay, papá. Versículo 29. Es que hay tanto que estudiar aquí. Es que hay tanto que estudiar aquí que esto es increíble. Mira lo que dice el versículo 29. ¿Me están siguiendo? ¿De verdad? Wow, estoy impresionado con ustedes, porque yo ando todo enredado aquí con la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Noten una palabra muy interesante ahí. ¿Cuál es la palabra? Después. Después. Dígalo conmigo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto es importante porque algunos enseñan que Cristo viene antes de la tribulación. Pero aquí en Mateo 24 claramente enseña que es después de la tribulación de aquellos días. Después. Miren lo que dice. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Y enviará, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, ahí está el rapto de la iglesia, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es que ocurre el rapto de la iglesia? Después de la tribulación. No antes, después. Esto está tremendo. ¿Y por qué las tribus se lamentan? ¿Y por qué? Lo rechazaron. Ay, Dios mío. Maldito tiempo. ¿Quieren saber por qué todas las tribus de la tierra? Sí. ¿Por qué la luna se oscurece? Sí. ¿Por qué el sol se oscurece? ¿Quieren saber todo eso? Sí. La próxima semana se los digo. La próxima semana se los digo. Porque todo eso es significativo. Y la Biblia no se equivoca y se repite. Y todo eso que usted va a leer, mire, les doy una tarea. Comparen. Ok, tienen con qué escribir porque les voy a dar tarea. Esto va a ser tarea para usted, para que se preparen para el mensaje del próximo domingo. Tome Mateo 24. Tome Mateo 24, comenzando con el versículo 3 hasta este último versículo que acabamos de leer, versículo 31, y compáralo. Compare Mateo 24 y vaya a Apocalipsis capítulo 6, donde habla de los sellos. Y se va a dar cuenta que lo que está diciendo Mateo 24 es exactamente sello por sello de Apocalipsis 6. Y note cómo termina el versículo, los versículos últimos de Mateo 24, y compáralo con los últimos versículos de Apocalipsis 6, donde dice lo mismo, que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, y todo eso, y las tribus es lo mismo. Entonces lea el capítulo 7 de Apocalipsis y se le da cuenta que el capítulo 7 de Apocalipsis es el rapto de la iglesia. Y después lea Apocalipsis capítulo 8 y es cuando comienza la ira de Dios. Y para adelante. Interesantísimo. Haga esa tarea.
Y yo el próximo domingo continúo este tema. ¿Le interesa este tema? ¿O predico otra cosa? ¿Seguro? Ok. Próximo domingo sigo con este. Mira. 4 páginas tengo de estudio y no pasé ni un cuarto de la primera parte del estudio. Hay mucho que aprender. ¿Les interesa el tema? Qué bueno. Vamos a continuarlo el próximo domingo porque esto es muy interesante. Invite a otros por ahí que vengan porque esto es un tema muy interesante y muy importante. La iglesia necesita estudiar este tema porque yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos y usted necesita saber qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Esto es un tema muy importante y muy interesante. Muy bien, puesto de pie, vamos a terminar.